Compartir. Bien. Ustedes háganme acordar de grabar, chicos, porque a veces yo me embalo explicando algo y me olvido. Bueno, seguimos entonces con el tema del paso del deporte amateur al deporte profesional. Bueno, el segundo de los puntos era esto vinculado a la industrialización, ¿sí? Y cómo se va conformando el deporte amateur como un espacio vinculado a las clases dominantes y a determinados valores éticos y morales, y el deporte profesional como también se va acoplando a esa lógica económica y comercial vinculada, ¿no?, a lo que es la industrialización. Bueno, y aquel, el texto lo que nos va a decir también es que junto con esa profesionalización del deporte que se da en el siglo XIX, también empieza posteriormente, ¿no?, a partir de 1908, lo que va a ser la internacionalización del deporte a partir de los Juegos Olímpicos de Londres, ¿sí? O sea, el deporte alcanza el carácter de espectáculo internacional de masas a partir de estos primeros Juegos Olímpicos, donde ya, bueno, hay también toda una organización de los estados nacionales para participar, para obtener medallas, para presentar a sus delegaciones, ¿sí? Bueno, y acá justamente adquieren o cobran un papel fundamental los medios de comunicación en todo lo que va a ser esto de la configuración del deporte como espectáculo, y no solo como espectáculo, sino como espectáculo internacional, ¿sí? Bueno, y un último punto que me interesa que ustedes tengan en cuenta es que justamente en este contexto emerge la figura del deportista profesional, ¿sí? Ya vimos que justamente en sus inicios el deporte había estado de la mano de las élites sociales como práctica, y después se va configurando como una práctica de ficción, y a medida que empiezan a mejorar las condiciones de vida de los actores trabajadores, empiezan a poder participar de los deportes, incluso tener interés en participar, porque puede ser un medio de movilidad social, ¿sí? Esto un poco también lo vemos incluso hasta el día de hoy, pasa donde es más claro, más evidente es en el fútbol, ¿sí? Como un montón de chicos, de los actores populares, justamente ven en las posibilidades de jugar en algún club como una posibilidad de profesionalización, de salida económica, etc. Digo, esto es algo que hasta el día de hoy se mantiene, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que emerge la figura del deportista social en dos aspectos. El primero de estos aspectos tiene que ver con que el éxito deportivo supone, como decimos recién, una forma de promoción social vinculada, ¿no?, a la fama, al prestigio, la riqueza. Y por otro lado, porque el deportista se convierte en un asalariado del club y de firmas comerciales, supeditado a la cotización del mercado deportivo, ¿sí? O sea, estos dos aspectos son centrales para entender lo que implica esta profesionalización de los deportistas, que en sus orígenes, allá por el siglo XVII, no estaba, ¿sí? Se empieza a configurar, siglo XVIII, perdón, no estaba, que se empieza a configurar más a partir del siglo XIX y se consolida en el siglo XX, ¿sí? Bueno, esto es como un súper pantallazo, ¿sí?, de lo que es el paso del deporte amateur al profesional. El texto, bueno, es un poco más abarcativo, pero digo, quiero que se centren en estos tres
puntos que yo les mencioné. ¿Sí? El primero de los puntos era esto de vincular a las élites sociales con los fines que cumplió el deporte, los fines ideológicos, económicos y políticos. El segundo de los puntos era el rol que juega la industrialización en la evolución del deporte y la posterior internacionalización, que influye directamente en esta división entre deporte amateur y profesional, entre los sectores sociales, y en la figura del deportista profesional. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir un rato. Digo, en función a lo que entonces estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Que hicimos un repaso por los 5 autores, estos historiadores, sociólogos, antropólogos del deporte, y en función a esto que también veíamos de cómo se da el paso del desarrollo, el paso del deporte amateur al deporte profesional, ¿qué palabras o qué conceptos se les vienen a la cabeza que podrían formar parte de esta primera actividad de aprendizaje que es el glosario colaborativo? La Eh, industria. Industria, bueno, a ver si quieren ir diciéndolos o si quieren escribirlos por el chat. Digo, me interesa que cada uno pueda elegir, aunque sea un primer concepto. No importa si el concepto que dice otro compañero, yo también lo había pensado, porque incluso a partir de justamente de lo que plantea el otro, yo puedo establecer una diferencia en el concepto, no repetir lo mismo, ¿no? Sino complejizar lo que dijo el compañero, cómo lo definió el compañero, o incluso poner en debate lo que dice el compañero, ¿sí? Bueno, Lucas dice condición social, bien. La clase social Cuando también puede ser, piensen profe. esto, ¿no? Perdón, Sebastián, antes de que digas, cuando vuelvo a repetir esto, porque ya pasó el año pasado, si dicen condición social, ustedes pueden definir condición social, pero remítanla también a lo que es el deporte, ¿sí? Como esa condición social eh, va a propiciar, si pudiste, por ejemplo, participar desde el comienzo del surgimiento del deporte, o si puedes participar ya cuando está avanzada la profesionalización. ¿Sí? Lo mismo que la industria. Si van a definir industria, piensen en el impacto que tiene la industria en el desarrollo del deporte. Sí, Sebastián, perdón. ¿Querías decir algo? Justo te interrumpí. Creo que había dicho la clase social. Bueno, condición social, clase social, bien. ¿Qué otras palabras? Realización para buscar el prestigio social y esas cosas también podría entrar, o también vendría a ser condición Sí, social. sí, 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 está bien. La escuela podría ser, profe. Sí, las escuelas públicas, bien. Digo, puede ser cualquier palabra siempre que ustedes la vinculen, esto que decía Lautaro, prestigio. Bien, ¿cómo, si definimos prestigio solo, capaz que queda, bueno, ¿cómo se vincula eso con el deporte? Bueno, sí, cuando se desarrolla el deporte, la profesionalización del deporte, los sectores sociales bajos ven la posibilidad de participar del deporte profesional como un medio para adquirir prestigio social, por ejemplo, y ahí ya queda explicado, ¿sí? Pueden definir también lo que es deporte Podría, amateur, podría entrar la parte económica, sí, sí, sí. pero vendría a ser también con el prestigio social, o sea, que Ujú. buscan la parte profesional para el prestigio y para la parte económica. Perfecto. ¿Ustedes piensan que Clase tiene dominante, que, profe. bueno, clase dominante, la burguesía, aristocracia, Ética del deporte, profe. bien. Bueno, ya iban teniendo algunas ideas para hacer sus entradas en el glosario, ¿sí? Es una actividad que les demanda media hora como mucho, ¿sí? Si
si le dan una leída al punto 1 de la bibliografía, que son, ya les digo cuántas páginas son, serán 4 páginas, ya tienen ahí más idea y más marco como para empezar a definir esto, ¿sí? A partir del planteo de los autores y a partir de lo que es el deporte amateur y profesional, y después las funciones que cumple el deporte, ¿sí? Bueno, esto es para alentarlos a que ya vayan haciendo los ingresos a la primera actividad. Bueno, y ahora quiero ver cómo seguimos con el cronograma de la clase. Bueno, pasamos ahora a lo que es el tercer punto de esta primera unidad, que son las funciones que ha cumplido el deporte moderno. Así que un poco, digo, es reiterativo en algún sentido porque está vinculado a los planteos que hacen los autores, ¿sí? Que hace Bourdieu, que hace Brom, que hace Mandel, ¿sí? Nada más que están organizados ahora y está profundizado en función a justamente el rol que ha cumplido el deporte, pero no se separa también de esa transición que hace del deporte amateur al profesional. Por eso capaz que les parece que todos los puntos que fuimos viendo están más o menos vinculados y por ahí se repiten. Es que sí, justamente tienen que ver unos con los otros. Bueno, el texto lo que va a mencionar son 4 funciones que ha cumplido el deporte, ¿sí? La primera de estas funciones es la función de socialización y reproducción de la ideología dominante. O sea, yo ya les doy esa oración y a ustedes ya les suena con lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? Por eso digo, está todo vinculado. Cuando nos ponemos a pensar en las funciones que ha cumplido el deporte moderno, la idea justamente de que se persigue, ¿no? en la materia de deporte, cultura y sociedad, en que ustedes la tengan en la currícula como futuros periodistas deportivos, es justamente que tengan herramientas que vienen de algunas ciencias sociales, de algunas disciplinas como la antropología, la sociología, para pensar, ¿no? A los deportes y pensar su rol como periodistas, ¿sí? Que van a analizar el deporte como fenómeno social. Entonces, en este sentido, es que justamente si nos ponemos a pensar en las funciones que ha cumplido el deporte desde su desarrollo hasta la actualidad, no podemos pensarlas acríticamente, ¿sí? Tampoco podemos ignorar justamente todo el peso y la magnitud que ha tenido el desarrollo del deporte en las sociedades urbanas, ¿sí? Por eso digo, los autores estos van a tener una postura muy crítica, por eso dicen, bueno, el deporte cumplió una función de socialización y de reproducción de la ideología dominante, porque justamente dice el deporte, ellos dicen, el deporte no surge como un ámbito, como un terreno democrático al principio, surge de las clases que justamente tenían el tiempo libre como para poder realizar la práctica, ¿sí? Las clases, la mayoría de la población inglesa, que eran las clases trabajadoras, no contaban con este tiempo, ¿sí? Incluidas mujeres y niños que en ese momento no estaban reglamentados los derechos laborales. Entonces cumplían jornadas súper extensas de trabajo en condiciones infrahumanas. Entonces, bueno, estos autores tienen una mirada muy crítica, ¿no? de los orígenes, y después, bueno, cómo empieza a transformarse, y sí, empieza de alguna forma a democratizarse la práctica de los deportes. Bueno, entonces, vinculado a hecha esta aclaración, pasamos ahora sí de lleno a la primera de estas funciones, que es la de la socialización y reproducción de la ideología dominante, y se centra todo, ¿no? en esta idea del deporte como una práctica de clase distintiva y exclusiva, de carácter recreativo,
y dotada de un marco ético de conducta adecuado al contexto moral y a las necesidades ideológicas y sociopolíticas de las clases dominantes. Ustedes piensen que justamente este marco ético, ¿no? O este contexto moral que mencionaba, tiene que ver con que, por ejemplo, en ese momento se le daba mucha importancia a respetar las reglas del juego, a respetar las decisiones de los jueces o de los árbitros, al deber de aceptar con cierta distancia emocional el éxito o la derrota, ¿sí? A lo incorrecto de aprovechar situaciones que sean desleales, por ejemplo, o una desventaja del adversario, ¿sí? Bueno, todo esto está vinculado, ¿no?, con este marco ético de conducta. Bueno, la forma en que se concibió y desarrolló y difundió el deporte en las public school constituye una poderosa forma de introducir valores y actitudes entre los hijos de las élites sociales destinados a ocupar en el futuro puestos de dirigentes, ¿sí? Esto es sobre todo el planteo que hace Bourdieu, que ya lo habíamos mencionado al principio de la clase, ¿sí? Justamente ustedes piensen cómo siempre en las escuelas son espacios de socialización, son espacios donde aprendemos determinados valores, determinadas conductas, determinadas acciones, ¿sí? Bueno, todo eso que se aprendía en las escuelas tenía que ver con prácticas que justamente a las clases altas les interesaba transmitir a las generaciones jóvenes. Bueno, por otra parte, la organización y el desarrollo del deporte moderno se realizó a través de los clubes, esto es lo que planteaba Elías, asociaciones más exclusivas surgidas en el siglo XVIII a partir del derecho de los caballeros a reunirse libremente. Entonces esto permitió un control total sobre el modo y la forma en que la actividad deportiva debía llevarse a cabo, incorporando estilos de vida de las élites sociales que formaban parte de dichos clubes y que participaban en el desarrollo de las competiciones, ¿sí? O sea, que dos de los espacios fundamentales donde se va a realizar esta socialización y transmisión de la ideología dominante es a través de las escuelas, de las public schools y a través de los clubes, ¿sí? Por eso yo se los marco ahí con rojo. Entonces, en la fase inicial, el deporte moderno no estaba al alcance de todas las clases sociales, sino que fue una actividad moldeada para satisfacer las necesidades de entrenamiento y mejora física y psíquica de las clases altas, reproduciendo así el orden social y la ideología dominante. O sea, nada nuevo de lo que ya veníamos viendo, ¿sí? Bueno, esta es la primera de las funciones. La segunda de las funciones que mencionan los autores que ha cumplido el deporte es como instrumento de discriminación de género, ¿sí? Por eso yo acá les pongo para pensar entre todos. Digo, y acá me interesaría que charlemos un poco. ¿Por qué creen ustedes que en sus orígenes no participaron en igual proporción mujeres y hombres en las prácticas deportivas? ¿Y cuáles creen que fueron los motivos de esta discriminación de las mujeres? ¿Sí? Voy a dejar de compartir. Así un poco abrimos el espacio de diálogo, de debate o de reflexión conjunta. Me interesa ahora escucharlos a ustedes. Digo, antes de que vayamos a lo que dicen los autores, me interesa, en función a lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? O en función a lo que ustedes ven que pasa hoy en día con el deporte, digo, el escenario de lo que fueron ahora los Juegos Olímpicos de Tokio también trae mucho sobre la mesa esta cuestión del vínculo entre deporte y género. Entonces, bueno, les tiro la pelota a ustedes para que me digan, digo, en el contexto de esto, del recorrido que hemos hecho la clase pasada y hoy por la materia, y en sus posturas personales, en sus miradas como jóvenes que, bueno, les interesan estas cuestiones, ¿no? Les interesa el deporte, los deportes. A ver quién se anima a romper el hielo. Así no hablo de todo yo, chicos, sino un Yo perno. creo, profe, que era más que todo porque antes
era como decir, el machismo era mucho más común. Entonces, entre las ideologías de esa época, las mujeres, o sea, antes de eso, supongo que era antes, las mujeres tampoco podían ir al colegio, entonces como que era un machismo implementado en la sociedad que, bueno, que en su momento era normal, pero como que fue saliendo de a poco. Bien, está muy vinculado con esto que dice Luz o Agostina, te dicen. De las dos formas, acá me dicen más luz, pero no me molesta ni Luz, una bueno, tampoco. bien, está muy vinculado a esto que dice Luz. Bien, va por ahí el planteo o cómo lo piensan los autores estos, ¿no? A ver quién más puede decir algo, complementar. Yo creo, profe, que también el machismo en todos los sentidos, hasta en la vestimenta, por ejemplo, de que no se usaban ciertas cosas que no te permitían la movilidad para practicar cierto deporte. Va, yo lo hacía, había leído también. Y, o el espacio para practicarlo, o ciertas cosas para, no sé, compañías para salir a practicarlo, en todo sentido, digamos, como que la mujer formaba parte de otras cosas, o quedarse a, no sé, que el hombre salga a hacer tal cosa y así. Excelente, sí. Me gusta que hayan roto el hielo las chicas también, porque durante también mucho tiempo eh, muchas mujeres asumieron de forma acrítica, ¿no? Cómo se las relegó de los deportes. Muchas otras no, justamente, y fueron quienes dieron eh, batallas, ¿no? Quienes quisieron participar a pesar de todos, quienes fueron abriendo espacios y empezando a romper algunas barreras que imponía la sociedad, pero muchas otras eh, no pudieron cuestionárselo, ¿sí? Así que, bueno, está bueno. Incluso también siempre charlamos con los otros profes que esta carrera sigue siendo predominantemente masculina, ¿no? Los vemos en el número de varones que se inscriben todos los años, en el número de chicas, en los egresados. Así que, bueno, cada vez hay más chicas y la verdad que lo celebramos con mucha alegría porque hay que también empezar a democratizar estos espacios bueno, del periodismo vinculado, ¿no? a los deportes. Bueno, a ver qué más pueden decir de esto, de esta histórica segregación de la mujer en los deportes. También los chicos no se inhiban. Está bueno que... Entonces no había contestado nada porque no había entendido muy bien la pregunta por dónde iba, pero escuchándola a mis compañeros, es una cuestión lógica. Si antes ni siquiera tenía el derecho de votar una mujer, menos va a poder tener el ocio de decir voy a practicar, voy a hacer una actividad deportiva. Entonces, el cambio de la sociedad en lo que es derecho de la mujer, en lo que es votar, en la forma de vestirse, ese tipo de cosas, y cada vez se va ampliando más sus derechos en lo que es actividades y ese tipo de cosas. También es una cuestión de no quedar relegadas ni decir voy a quedar como la diferente, porque antes no se veía bien el ser diferente, porque era muy raro que una mujer pudiera hacer alguna actividad deportiva y podía ser 2 de cada 10 mujeres, y tal vez esas personas no querían quedar como las diferentes de todo el grupo de mujeres, por así decirlo. Perfecto. Bien, acá la autora también dio con uno de los temas claves, ¿no? Como también está vinculado, ¿no? al contexto social, histórico y social, ¿no? Por eso yo en la primera clase les decía que en realidad desde esta materia vamos a pensar al deporte como un fenómeno social, pero también inscripto en un contexto histórico determinado que lo va configurando y moldeando, ¿sí? Entonces, por eso pensamos esto, que en sus comienzos no hay participación femenina, pero a medida que se van
o que se va avanzando en la cuestión de los derechos de las mujeres, justamente se va ampliando la participación de las mujeres en muchísimos ámbitos, ¿no? En la política, en la economía, a medida que empiezan a conquistar terrenos para trabajar, incluso en otras áreas, ¿no? Como los deportes, bueno, y muchísimas otras cuestiones. Bueno, bien, es justamente todo lo que ustedes han ido planteando, vamos a compartir acá, es un poco lo que van a exponer estos autores, ¿no? Entonces ellos dicen que la segunda de las funciones que cumple el deporte moderno es ser un instrumento de discriminación de género y foco simbólico del poder masculino. ¿Sí? O sea, el deporte moderno surge, se organiza, se desarrolla y difunde internacionalmente como una práctica exclusivamente masculina, ¿sí? Y en eso son rotundos, exaltando algunos valores como la virilidad, la hombría, el coraje, el carácter, como aspectos propios de la práctica deportiva, ¿sí? Y eso tenía un impacto tan grande en el imaginario social que incluso hasta el día de hoy, por ahí cuesta un poco desarmar, ¿sí? Estos valores que están asociados a la práctica deportiva. La segregación de las mujeres se ha basado en discursos tradicionales sobre su rol social, los valores y las conductas propias del género femenino. ¿Sí? Esto también era lo que decía una de las compañeras, no sé si era Luz, que justamente decía esto, ¿no? Como los roles tradicionales de las mujeres, que se las reduce al matrimonio y a la maternidad, ¿sí? O sea, al ámbito privado del hogar, el ángel del hogar que se decía en su momento. Entonces, estos estereotipos de género, ¿sí? Estas ideas de cómo debe ser, ay, se me fue, ahí está, estas ideas de lo que se supone que debe hacer la mujer, ha sido, bueno, fundamental, ¿no? en esta discriminación. Bueno, y en el terreno propiamente deportivo se han elaborado argumentos basados en la supuesta inferioridad biológica, la diferente psicología femenina y los supuestos peligros para la maternidad que pueden derivarse de una actividad física intensa, ¿sí? O sea, lo que yo les mencionaba recién era rasgos generales de por qué las mujeres se las discriminó de un montón de esferas, no solo del deporte. Pero en el terreno deportivo, el principal argumento fue, que también hasta el día de hoy sigue en pie, el de la supuesta inferioridad biológica, ¿sí? Y bueno, acá lo marco entre comillas, supuesta inferioridad biológica, sí, porque, bueno, también es debatible eso, ¿no? Si bien yo no soy médica o kinesióloga, entonces no puedo hablar específicamente desde lo físico, corporal, pero bueno, son ideas que al día de hoy están por lo menos en debate, no se aceptan así como así, ¿sí? Bueno, muchos de estos argumentos han sido asumidos por muchas mujeres de forma crítica, contribuyendo ellas mismas al mantenimiento y reproducción de la ideología que subyace a tales discursos y su hegemonía, ¿sí? Bueno, esta idea, ¿no?, de la inferioridad física está vinculada bueno, a que también las mujeres no deberían hacer mucha fuerza física porque puede traerles problemas el día de mañana, ¿no? Cuando quieran tener hijos, por ejemplo, o que los ciclos menstruales también pueden disminuir el rendimiento. Bueno, hay toda una teoría elaborada en función a eso, ¿no? Ya lo vamos a ver también más en detalle en la unidad 4, cuando veamos deporte y género.
Bueno, acá está también lo que habían mencionado ustedes. La lucha por la liberación de la mujer tuvo lugar en forma paralela a la revolución y al desarrollo industrial, y como consecuencia pueden encontrarse casos de participación femenina a fines del siglo XIX y principios del XX, pero es a mediados de dicho siglo, o sea, a mediados del siglo XX, o sea, fíjense que muy cerquita en el tiempo a hoy, cuando la participación de las mujeres comienza a incrementarse significativamente, ¿sí? O sea, hace menos de 60, 70 años. Sin embargo, esta integración no puede considerarse de manera igualitaria, ¿sí? Más bien, lo que dicen los autores es que esta relativa integración sigue siendo bajo los términos de desigualdad, ¿sí? De una marcada falta de equidad y de discriminación, pero más adecuada a los tiempos que corren hoy, ¿sí? O sea, más disimulada, podríamos decir. Bueno, las mujeres participaron inicialmente en modalidades que podían ser las más apropiadas a su especial naturaleza biológica y psicológica, como por ejemplo el tenis, el patinaje, el esquí, para luego ir ampliando y crearse incluso modalidades puramente femeninas como la gimnasia rítmica o el nado sincronizado, ¿sí? En todos estos deportes hay un elemento estético de gran importancia, ¿sí? Que justamente están para el momento, estaban vinculados a los rasgos característicos de la femineidad. Por ejemplo, todas actividades que requerían flexibilidad, gracia, equilibrio, coordinación, y que no había una confrontación directa con contacto físico, ¿sí? Esas eran las supuestas disciplinas más apropiadas para las mujeres. Bueno, acá también, como decían las compañeras, ¿no? Las prácticas del deporte, yo les pongo esta imagen porque justamente la práctica del deporte también estaba vinculada a determinada vestimenta, bueno, cosas que justamente hoy están, todavía se siguen debatiendo, ¿no? Así que vemos que son luchas largas. Bueno, chicos, nos quedan 4 minutos y no quiero seguir desarrollando el tema, pero sí comentarles que nos va a quedar para la clase que viene terminar de cerrar esto de las funciones del deporte moderno. Vamos a pasar a las 2 últimas funciones. Una es vinculada a la relación entre deporte y mundo del trabajo, y la última vinculada al deporte y el mundo de la política, ¿sí? Específicamente al rol de los estados nacionales. Y con respecto a este último punto, vamos a hacer el trabajo práctico número 1, el primer trabajo práctico integrador y evaluador, donde vamos a analizar justamente este vínculo entre los gobiernos, cómo han intervenido los gobiernos en algunas configuraciones del deporte. Dejo de compartir. Y vamos a analizar específicamente los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 y el Mundial de Fútbol del 78 en Argentina, ¿sí? Como 2 casos concretos y 2 casos prácticos donde es muy evidente cómo entra a jugar esta función específica del deporte, que bueno, yo les voy a presentar la clase que viene una serie de recursos audiovisuales que ustedes van a explorarlos después, cada uno por su cuenta. Yo se los voy a presentar a grandes rasgos. Entonces ustedes van a tener que ver una serie de videos, leer una serie de notas, para empezar a pensar esta relación entre bueno, los gobiernos, los estados nacionales
y los grandes eventos deportivos, ¿sí? Si quieren ir pensando para la clase que viene cómo se organizarían los grupos, ¿sí? Tienen que ser grupos de a 2. Excepcionalmente, si llega, bueno, si hay un número impar, vemos de que sean 3. Si son 3, les voy a pedir un poquito más, ¿sí? Porque hay una cabeza más pensante. Así que, si quieren ir pensando, bueno, si alguien queda solo me avisa y después los vamos conformando los grupos, ¿sí? Ahora en un ratito subo los videos de estas clases y subo la actividad de aprendizaje número 2, que es este cuadro comparativo de los autores que no tienen fecha de entrega, pueden tomarse tiempo por ir haciéndolo, ¿sí? Si quieren ir agregando las palabras al glosario colaborativo, pueden ir haciéndolo. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda, pueden escribirme también. O la guardan para la semana que viene y la charlamos acá, ¿sí? Bueno, chicos, ya se nos corta la reunión. Gracias por estar acá, por la participación. Y bueno, y los espero la semana que viene. Bueno, profe, gracias. Que Bueno, tengan un profe. lindo día, que les vaya bien. No, Chao, profe. Abrazo grande. Profe. No, Chao, profe. nos vemos. Chao, chao.